Estamos con el dinero electrónico. Era uno de los últimos puntos que íbamos a tratar. Ustedes me indican, por favor, que no recuerdo muy bien si ya había trabajado. ¿Allí me había quedado con ustedes? No. Gracias, es que no tengo aquí. Que es el que actualmente, pues, se conoce en este sistema, la zona del euro, donde se utiliza el dinero electrónico como tal, digital también, y este es nuevamente un medio de circulación, un medio de pago, como lo fue el pagaré, el cheque, la letra de cambio, un medio de pago, un medio de crédito. También el día de hoy se utiliza el dinero electrónico o digital como un medio de circulación, de pago. Esta forma, pues, sabemos que está contenida en una tarjeta, y esa tarjeta tiene un microchip, como toda tarjeta de crédito que ustedes pueden observar, o de débito, tiene un microchip incorporado, y con esta inmediatamente puede realizarse transacciones comerciales como medio de circulación o como medio de pago. Esto ya no es necesario que se esté físicamente para adquirir mercancías. El dinero electrónico ahora se utiliza específicamente como actividades monetarias, pero ya digitales. Ya no necesita del propietario o poseedor de una mercancía por el poseedor de otra mercancía. Eso ya no es tan necesario, porque el dinero metálico empieza a ser sustituido como todos aquellos tradicionales que podemos ver nosotros, el cheque, podemos también la moneda, el papel moneda, a través de cantidades monetarias digitales, que no necesita que la persona esté de forma física para realizar la transacción, la compra o la venta. Esto facilita cualquier tipo de operación mercantil con más facilidad. La velocidad de la mercancía con la velocidad directamente del curso del dinero. Ahora no físico, sino que a través de una forma electrónica. Este mundo de mercancías, que cada vez aumenta y aumenta, lo que necesita ahora es que sea un medio de pago en la misma velocidad que la mercancía. Si existe velocidad en el curso del dinero, ahora digital, también de esa manera se va a obtener la mercancía. Con el dinero electrónico, el valor monetario almacenado siempre va a ser un soporte, un mecanismo electrónico necesario para realizar una compra o una venta. Solo se necesita para realizar transacciones comerciales. Actualmente con esta crisis que vivimos a nivel mundial, pues todas estas operaciones que se hacían de forma presencial, muchas de ellas se han omitido. Por ejemplo, necesita realizar una compra de ciertos artículos, usted puede ingresar a las redes, realizar el pago con dinero electrónico y recibir las mercancías. Esto hoy en día es algo común. Transacciones comerciales con dinero electrónico, donde no necesariamente se tiene que tener el dinero de forma física, pero sí se involucran cantidades financieras de forma electrónica. El dinero electrónico, entonces, va sustituyendo a la moneda o al papel moneda, aunque el día de hoy aún se utilicen, pues viene siendo otra modalidad, otro medio de circulación, un medio de pago. En algunos casos se utiliza, por ejemplo, el Mondex de Mastercard. El Mondex de Mastercard no es más que una tarjeta que le permite hacer transacciones comerciales con distintas monedas. Tiene protegido su dinero y se mantiene directamente el contenido monetario a través de distintas monedas. Así que se puede viajar, puede estar en cualquier lugar y esta tarjeta, este monedero electrónico le permite mantener directamente distintas monedas como medio de pago, como medio de circulación.
Esta forma electrónica es coherente con el desarrollo científico, tecnológico, porque día a día esto nos está impulsando a un proceso de globalización. Antes no se utilizaban las transferencias como el día de hoy. Hoy todo es una transferencia como un medio que ha avanzado directamente al dinero electrónico. Es parte de ese proceso de globalización. El día de hoy usted quiere comida rápida, llama a través de las apps, lo puede hacer, inmediatamente lo paga y listo. En menos de 45 minutos, una hora, usted ya tiene lo que solicitó. Si es comida rápida, algún tipo de alimento, medicamentos, cualquier mercancía que necesite, el medio que impulsa hoy es la globalización. Entonces la forma electrónica viene a ser un proceso que ayuda o mitiga la obtención de las mercancías. La velocidad de la circulación de las mercancías está determinada por la velocidad del curso del dinero. Y antes era de propietario a propietario, pero vimos que eso fue desarrollando y se fue avanzando. Por eso las 4 formas del valor. Y como el mundo de las mercancías era cada vez más incontrolable, fueron existiendo mecanismos. La moneda de vellón, la sustitución directamente por el oro, el papel moneda, y luego el dinero electrónico, medios de pago, que impulsan directamente a ese proceso de globalización. Hoy en día se habla de las monedas digitales. Ese es el medio de hoy, el medio de algunos países que están tomando esta modalidad, pero que aún no es legalizada. Ejemplo, creo que hace unos días hablábamos de El Salvador y les comentaba, miren, El Salvador ya está utilizando directamente este tipo de monedas digitales y ya lo aprobó, o sea, está en circulación. Ya es legal para El Salvador. Pero también podría decir que aristas existen directamente al tomar este medio de pago, de circulación. No es tan fácil, es complicado. Yo esperaría que El Salvador lo haya analizado muy bien, porque existen sus pros y también existen sus contras. Eh, es una forma más rápida de obtener mercancías, pero no sabemos de dónde viene el dinero. No sabemos de quién es. No sabemos si realmente ese dinero, pues, de qué tipo de procedencia es. No se sabe, no se conoce, porque no es el sistema como vincular cuentas, ver hacia a quién se envía, ver quién le envía. Entonces, bueno, tiene un acreditamiento. Aparece directamente sobre quién hizo el proceso. Pero en este caso, con este tipo de monedas digitales no se conoce. Y el famoso Bitcoin es la divisa más famosa y extendida en el mundo digital. Muchos países la han utilizado, pero no todos estos países que la han utilizado tienen una base legal. No lo han legalizado en su país porque aún existen pues muchas contras, como el que les comentaba. No sabemos cuál es el origen de ese dinero. Otras monedas digitales en este mundo de las mercancías, está el Ethereum, el Litecoin, que van siendo alternativas del Bitcoin, similares a lo que se conoce como las criptomonedas. Estas monedas son utilizadas en cualquier parte del mundo y puede adquirir mercancías, solo sobre quienes ya tienen, pues tal vez no legalizado, pero pueden realizar compras a través del Bitcoin. En algún momento platiqué con algunas personas y me decían, mire, es que ya se está usando. En Guatemala no es legalizado, pero algunos lugares ya empezaron a utilizar el Bitcoin. Podría ser, esto es, solo lo estoy diciendo, pero podría ser que esta sea
la nueva modalidad que continúe después del dinero electrónico, las monedas digitales. Eso no lo sé, pero hay un inicio. Ya en otros países se está utilizando, pero las formas legales no, no se han establecido en los países. Así como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Replay, todas estas monedas que son digitales, dice, vienen al mundo en una forma de la globalización, que cada vez va siendo más rápido la obtención de esas mercancías. Podría considerarse como dinero, por supuesto, aunque no es fiduciario. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de que no es fiduciario? Que no está emitido legalmente, que no está autorizado. El papel moneda en Guatemala es fiduciario. ¿Por qué? Porque es legalizado, porque se emite a través del Banco de Guatemala. Pero este tipo de monedas digitales no lo es. Quizá, quizá sea una nueva modalidad, una alternativa, un sustituto del dinero debido a la globalización. Eso con los años lo vamos a saber, en este momento es un inicio y algunos lo están utilizando, pero no quiere decir que vaya a ser fiduciario. Eso lo vamos a ver con el tiempo y si es legalizado, emitido directamente por un banco. Así que aquí existen pues, muchas aristas en este proceso. Muy bien, ¿vamos bien? Por favor, me indican cómo vamos. ¿Estamos entendiendo? ¿Me indican, por favor? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien, gracias. Aquí me indican que vamos bien. ¿No hay dudas entonces? Para continuar, eh, voy a hacer una pequeña introducción muy rápido, es un pequeño resumen directamente de las monedas en Guatemala, pero esto no viene en su examen, por favor, solo les estoy dando pues una idea general de cómo fue la moneda directamente en Guatemala y que pues sí existía esa vinculación de que cada papel moneda traía la cantidad establecida en el papel moneda, cuánto valía en oro. Entonces en Guatemala sabemos que al descubrir América se daba directamente un proceso muy importante que era las transacciones a través del cacao, que era esa mercancía destacada de Mesoamérica, que la utilizaba para obtener mercancías. Esto persistió directamente por mucho tiempo, pero era una mercancía destacada, más no era una moneda. En la colonia, pues se hizo necesario que gobernadores vinieran directamente con este proceso para el intercambio, para obtener mercancías. Entonces, los españoles empezaron a realizar ese tipo de trueques, de transacciones económicas de la corona española hacia estos territorios para obtener mercancías. Básicamente en la colonia empezaron a acuñarse las monedas y así como conocimos el Marevide, pues existía directamente ese proceso de acuñar las monedas, como la moneda de vellón, una parte de plata, otra de oro, y que el Estado arbitrariamente establecía cuál era la cantidad en oro que circulaba en esa moneda. En Guatemala empieza a funcionar la moneda de Marevide, que se acuñaba desde 1821. Posterior, se anexa a México después de la independencia en 1821 y se anexa a México. Y empieza entonces Agustín de Iturbide, mexicano, a introducir una moneda que la utiliza también Centroamérica porque fue adherida a México.
se acuñaban las monedas de la Federación Centroamericana. Esto establecía a Centroamérica como federación. ¿Hasta dónde vamos? ¿Sí? Después nos convertimos en una república y el gobierno de Rafael Carrera fija primero una ley, la ley de moneda de la República de Guatemala. En el 53, entonces, ya contamos con una moneda como república. Empieza la primera reforma monetaria por el Banco de Guatemala, que es el único emisor, y se establece en esa reforma monetaria la creación del quetzal como signo monetario. Entonces aparece desde 1924 el primer quetzal como una reforma monetaria, como un signo monetario que ordena directamente redimir los billetes y los pesos. O sea, elimina directamente la intervención mexicana y se queda con la reforma monetaria a través del quetzal. Así inició. Posterior, el Banco de Guatemala, que es el único emisor, ya lo vimos en Guatemala, del 44 al 46 empiezan a existir reformas. Este es el banco emisor y obviamente se generan esos primeros billetes y en 1948 salen autorizados la moneda a través del Banco de Guatemala. Y vamos a lo que nos interesa directamente, que hemos venido trabajando. Como el papel moneda tenía una cantidad incorporada en ese papel que podía tener su convertibilidad. Y la convertibilidad podía ser directamente en oro. En 1924 dice, un quetzal era equivalente, dice, a 1 gramo de oro, 1 gramo. 504.665 millonésimas de oro fino. Existía esa convertibilidad. En 1945 seguía la convertibilidad en 888.870 millonésimas de gramos de oro fino. Tenía convertibilidad. En el 72 y en el 73 sigue la convertibilidad del papel moneda en oro. Un quetzal era equivalente a 736.672 millonésimas de gramos de oro fino. Tenía esa convertibilidad, estaba escrito en el papel moneda. O sea que el papel moneda solo servía para circulación del oro, de la cantidad de riqueza que tenía ese país, resguardada. Posterior, ya sabemos, con la Guerra Mundial, pues hubieron muchos cambios y ya no se aplica esa convertibilidad. Los países lo van directamente anulando en su sistema. Los bancos empiezan a emitir el papel moneda de forma fiduciaria, son los únicos que autorizan ese proceso y obviamente con las potencias, aquellos que tenían el poder empiezan a generar esa contraparte. Entonces Guatemala tenía equivalente en el 78 un quetzal por $1, era 1 a 1, pero después va aumentando, 1.40, 1.70, 1, en el 89 de 2.80 a 1, y vea, en 1990 se disparó totalmente y llega a 6 quetzales por $1. En el 2013, 7.90, equivalente a $1, y nos hemos mantenido desde el 2013 hasta la fecha en ese mismo proceso. No hemos subido al 8, nos hemos mantenido en el 7, 7.34, 7.63, 7.81, 7.50 y el día de hoy, ¿cuál será la convertibilidad hacia el dólar? ¿Cómo amaneció el dólar hoy? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguno? La compra estaba a 7.52 y la venta a 7.84, según el Banco Banrural. Gracias. Bueno, 7.80 y algo, ¿sí? Nos hemos mantenido directamente, pero si se dan cuenta, desde
1990 empieza a subir. Manteníamos este proceso de un quetzal por la convertibilidad en oro hasta 1973. Existía esa convertibilidad en oro para circulación. Y esto fue modificándose con el tiempo a través de el proceso de ya no utilizarlo por la Primera Guerra Mundial y posterior por el auge del dinero electrónico y hoy que empieza directamente este dinero con monedas electrónicas. Ojo, esto no viene en su texto, no está, llegamos hasta el dinero electrónico, pero es parte del funcionamiento que en la actualidad se está dando a través de la globalización. Por eso me atreví a extenderlo un poquito más. Muy bien, con eso estaría terminando esta unidad, que es el dinero. Por favor, ustedes me indican si vamos bien o existe alguna duda, por favor, me indican. Estamos bien, licenciada. Muy bien. Espero que así sea. Lic, perdone una pregunta. Buenas tardes. Donis, buena tarde. Yo solo tengo la duda de por qué es que se devaluó tanto nuestra moneda de un año para otro. Muy bien. Es con la capacidad de producción. Estados Unidos aparece directamente como un país líder y empieza a ser una potencia. Produce más y nosotros nos quedamos estancados. La capacidad de producción en ese entonces era solo agrícola, como el día de hoy, pero el día de hoy se produce un poquito más a través de la industria que en ese tiempo, lo que determina como países en desarrollo la desigualdad a los países imperialistas, aquellos que tienen el poder y aquellos que producen de forma industrial. Allí se encuentra directamente ese abismo entre las potencias, países imperialistas, países con poder, con aquellos países que van en vías de desarrollo. Por ahí está la respuesta, Doris. Espero haberla aclarado. Sí, Lic, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Lick Brandon comenta que eso quiere decir que si aumentara la producción se podría volver a estar comparativamente o aumentaría el quetzal, su valor. Muy bien, buena tarde, Lick. Vamos acá, aquí me colocaron la pregunta. Vamos nuevamente, Brandon. ¿Quiere decir que si aumentara la producción se podría volver como estar comparativo a aumentar el quetzal? Sí. Esto solo sucedió, y me estoy saliendo del tema, pero voy a dar respuesta a su pregunta. Esto solo sucedió después del 44. En el 44 surge este proceso de equidad, equiparidad de 1 a 1. Un dólar es igual a un quetzal. ¿Por qué? Porque Guatemala se convierte en un país independiente, libre, no necesita de países extranjeros, no existen las transnacionales en nuestro país. De hecho, los gobiernos de la revolución retiran directamente a las transnacionales, a las empresas extranjeras y las retiran directamente de nuestro país. Con ello empieza la producción del país con los obreros. Cualquier producción en maíz, frijol, de cardamomo, azúcar, banano, y empiezan a producir. Eso hace que inmediatamente empiece a aumentar la producción, pero lo hace únicamente el pueblo de Guatemala, teniendo sus mecanismos. Ustedes lo van a ver en el siguiente curso, esperaría que que trabajo también en el curso de historia, y cómo es directamente que ellos empiezan a avanzar en este proceso. ¿Qué significa? Que son soberanos, son libres, no necesitan de ningún país. En este momento se rompen las ataduras directamente con los países para ser dependientes. Guatemala se convierte en un país dependiente y es cuando se libera y aparece el surgimiento del avance que se dio únicamente en 10 años. De esa manera logró Guatemala estabilizarse, cero deuda, cero
cero transacciones comerciales que se quedaban en Guatemala y el dinero que se obtenía se lo llevaban para el país de origen. Eso ya no pasa, se eliminan todas estas transnacionales y se queda únicamente con la producción interna. Esto que hizo que el país produjera y empieza a sobresalir, y por eso es que eleva su capacidad de producción. Entonces, su valor aumentaría. De esa manera podría realizarse cuando aumenta el valor del quetzal y podríamos equiparar 1 a 1, ¿sí? Porque sí se dio, más en la época de la revolución. Como por el tipo de gobiernos, los sectores, el poder, el favoritismo, las dádivas, etcétera. Esto hace que nos convirtamos hoy en un país como la mayoría de latinoamericanos, con pobreza, delincuencia, analfabetismo, inseguridad, más la corrupción y un cúmulo de problemas sociales, económicos y políticos que hacen que el valor inmediatamente disminuya por las características del país. Espero contestar a su pregunta, Brando. Leí una vez que decía que eso era comparativo con el oro que poseía tal país. Un país casi no tenía oro, su moneda no valía así. Eso, como les digo, eso sucedió directamente antes de la Primera Guerra Mundial, porque el oro era la reserva, la riqueza de un país. Entonces lo que tenía en reserva era lo que podía directamente, podríamos decir, maquilar en papel moneda para que circulara. Eso era lo que podía hacer, era la riqueza de un país. Pero, eso se fue perdiendo. No porque ya no fuera capaz de realizarlo, sino porque aparece la moneda y el papel moneda. Cuando aparece y pierde la convertibilidad en oro, solo se queda el papel moneda, pero ya no hay respaldo con el oro. Entonces, en las últimas clases les decía, mire, hoy la riqueza de un país, ¿con qué se compara? ¿Cómo sabe cuánto dinero debe de circular en el país si ya no es con la reserva oro el día de hoy? Entonces les dije, mire, hoy es directamente contra la producción del país. El Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, es el respaldo hoy en día. Antes era el oro, pero esa convertibilidad ya no se pudo dar. Así como en Guatemala, que les comentaba que existía una convertibilidad en el 23, el 24, en 1924 había convertibilidad, después ya no lo hubo, porque se pierde esa convertibilidad. Ya el papel moneda es legalizado, pero ya no tiene convertibilidad en oro. ¿Sobre qué lo equiparan? ¿Sobre cuál es el respaldo para circular el papel moneda? Ya no es contra la riqueza de la acumulación oro, sino que ahora es directamente con la producción del país. ¿Me explico, Brandon? Es correcto lo que usted dice, pero ahora ya no es con el oro, sino es contra la producción del país, el PIB, el Producto Interno Bruto. Por eso hablábamos que después ya no se da con el oro la convertibilidad, sino contra el dólar. ¿Por qué? Porque es una de las potencias, porque es el que más desarrollo tiene, porque es el que más produce, porque es una potencia. ¿Por qué esa diferencia del 6-1 que yo le comentaba a Donis? O de 7, o de 7.90, o de 7.58, que hemos tenido directamente, pero que no ha subido después de 8, y que esperemos que no pase. ¿Lo explico? Aquí Brando me dice que sí. Espero que hayamos entendido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Karen Reyeli dice, ¿cómo es que calculan por día el precio del dólar respecto al quetzal? Porque todos los días calcularán la producción. Pues no exactamente. Esto ya es un poquito más profundo, Karen.
es de la producción que se realiza directamente en el país. Recordemos, por ejemplo, cómo en esta crisis sanitaria ha venido a mitigar la economía del país. ¿Qué se refiere? Que no se ha producido en grandes cantidades, ni el mundo entero está produciendo como hace 2 años, porque han parado las producciones, porque han tenido que remodelar áreas, porque han tenido que reducir el personal, y esto se calcula directamente no por año, no por meses, sino este es un cálculo directamente como las tasas de interés. No sé si ustedes, creo que los que trabajan en bancos, pues me indicarán cómo se trabajan directamente las tasas de interés. Hoy, pues una tasa directamente, pero en el banco la pueden modificar a los 2 meses o la pueden modificar a los 3 meses. ¿Por qué la variación? Esto depende de la producción que se haya realizado, que puede ser en un tiempo determinado, hablamos de 3 meses, hablamos de trimestre, hablamos de bimestre, hablamos del ciclo y rotación que tiene cada capital, que es lo que vamos a entrar a ver en este momento. El ciclo y rotación depende de la capacidad de producir de cada una de las empresas, y a través de ello se hace como una media, es como una sumatoria y luego lo divide dentro de las empresas de la misma rama. Si hay 10 zapateros, ejemplo, que están trabajando zapatos, esos 10 que producen zapatos, se suma directamente lo que han vendido y se divide directamente dentro de los 10. Ahí tenemos una media. Esa es la media para todas las empresas. Quien esté en esa media, por arriba, es que está directamente con una ganancia. Quien está de la media para abajo, quiere decir que puede salir del mercado, puede desaparecer o que no está cumpliendo directamente con las expectativas de la producción y en algún momento las tiene que mejorar. De esa manera va a ir trabajando dependiendo del ciclo y rotación del capital. ¿A qué me refiero el ciclo y rotación del capital? El ciclo y rotación, estamos hablando de que cada empresa va a realizar su ciclo dependiendo el producto que va a elaborar. ¿En cuánto tiempo se lleva un par de zapatos? ¿Será 2 horas? ¿Serán 3 horas? ¿Cuánto tiempo se lleva para producir jugos? ¿Cuánto tiempo se lleva para producir blister de medicamentos? ¿Cuánto tiempo se lleva directamente para producir o confeccionar o producir o elaborar un celular, un vehículo? Todo eso lleva un ciclo y todos son diferentes. Es por ello que también cambia directamente con los precios de la producción. A eso se refiere. Depende del ciclo y rotación del capital. No sé si explico, Karen. Sí, gracias, dice. Muy bien, eso lo vamos a ir entendiendo directamente con el ciclo y rotación del capital, que vamos a entrar a ver en este momento. Vamos entonces, si no hubieran más preguntas, pero muy bien, excelente con sus preguntas, porque a veces pues nos da ciertas dudas de cómo se realiza. Esto nosotros lo estamos trabajando desde el punto de vista de la producción. No perdamos este proceso. No lo estamos viendo en función de la economía, no lo estamos viendo en función ni siquiera de cuánto produce, eso ya se los estoy comentando. Pero para desarrollar el curso necesitamos no verlo desde la producción, porque la economía política no le interesa cuánto produce. Espero que lo hayan leído. Dice, no le interesa cuánto produce. ¿Qué le interesa? No la producción en sí. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le interesa a la economía política? El aspecto social. Muy bien, el aspecto social. Y eso es lo que vamos a trabajar, el aspecto social. Muy bien, vamos por acá. Entonces, me indican si pueden ver mi presentación, por favor. Sí, ¿Sí?
Muy bien, ya estoy en pantalla completa. Vamos con la cuarta unidad y entramos a la teoría del capital y la plusvalía. Hasta acá también viene su examen. El capital y la plusvalía, estamos hablando, creo que hasta la 208, si no me equivoco. Por favor, ahí, Lick, ayúdeme en verificar para ver más adelante su contenido de examen. Creo que ya se los voy a ir dando la próxima semana. Ya tengo contenido de evaluación, por favor, para nuestro segundo examen parcial. Todavía no me han dado fecha, pero no dudo que seamos los primeros o los segundos en evaluar. Y los exámenes parciales, los segundos, están programados más o menos el 20 de septiembre a la primera semana de octubre. Entonces estaríamos prácticamente en esa primera semana después del 20 de octubre, si no es que iniciamos el 20. Así que tenemos que ir trabajando un poco más rápido sobre estos aspectos. Vamos entonces con la teoría del capital y la plusvalía. Iniciemos primero. Vamos en un orden. Vimos la función dinero, vimos cada una de sus funciones, desde la medida del valor, o sea, su precio, la compra, venta, el curso del dinero, la transformación directamente en el papel moneda, o la moneda, el papel, y posteriormente otras funciones del dinero. Pero ese dinero dice que en algún momento se tiene que convertir en capital, siempre y cuando sea en el área de producción, ¿sí? No nos interesa saber cuánto producen las empresas, y vuelvo a repetir, no nos interesa. Lo que nos interesa es el aspecto social. Nos interesa el excedente, nos interesa la explotación, nos interesa saber cómo genera más dinero el sistema capitalista. Y aquí lo vamos a ver detalladamente. La transformación del dinero en capital. Dice, ¿qué es capital en sí? Veamos. Primero entendamos cómo se transforma ese dinero para que pueda ser capital. Aquí vamos, no en el capital todavía. Vamos a ver esa transformación del dinero en capital. Entonces, vamos a trabajar primero la circulación simple de las mercancías. Un poseedor de mercancías por otro poseedor de mercancías. Uno que vende sus mercancías y otro que compra las mercancías. Esto es lo más simple. Por eso se llama circulación simple de las mercancías. Y entiéndase así. Inicia con mercancía y termina con mercancía. Inicia con mercancía y termina con mercancía. Mercancía, dinero, mercancía. Mercancía, dinero, mercancía. Inicia con mercancía y termina con mercancía. Esa es la primera fórmula que vamos a ver. Es lo más sencillo. Pero dice que para ver el capital, no solo una fórmula necesitamos conocer dos fórmulas. Y la nueva fórmula del modo de circulación inicia no con mercancía, fíjese bien, inicia con dinero. Dinero, mercancía, dinero. Vuelvo a repetir, dinero, mercancía, dinero. Inicia con dinero y termina con dinero. Pues un modo diferente de circulación. Porque la primera dice que es muy simple, inicia con mercancía y siempre va a terminar con mercancía. Pero la segunda forma, el segundo modo de circulación, inicia con dinero y siempre, ojo, siempre va a terminar con dinero. Dinero, mercancía, dinero. Dos fórmulas, dos procesos. La circulación simple de las mercancías y la nueva fórmula del modo de circulación. Así que empecemos a confrontar estas dos grandes fórmulas. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Bueno, la primera, mercancía, dinero, mercancía. Inicia con mercancía y termina con mercancía. Al final, se vio un par de zapatos, ese poseedor directamente las vende y con ese dinero compra otra mercancía. Resulta que la mercancía, pues, son zapatos. ¿Utiliza sus zapatos? Sí, porque es para el consumo. ¿Necesita alimentos? Sí, compró alimentos, mercancía, entonces es para el consumo. Estoy diciendo que toda finalidad, cuando termina en mercancía, es para el consumo. Necesito una mercancía, pantalón, para el consumo. Necesito una mercancía, pantalón, para el consumo. Necesito una mercancía, zapatos, para el consumo.
Necesito una mercancía, tecnología para el consumo. La finalidad de este movimiento inicial, mercancía, dinero, mercancía, siempre, ojo, siempre va a ser el consumo. La circulación, dinero, mercancía, va a ser diferente. Vamos a ver esa segunda fórmula. Pero en este momento, la fórmula simple es cuando inicia con mercancía. Mercancía, dinero, mercancía, dice, siempre es un círculo cerrado. Va a terminar como mercancía y es para el consumo. Esa mercancía, dice, que se ve en la vitrina, le gustó, compra ese pantalón y se lo lleva. Es consumo, pero es un círculo cerrado. Porque dice que cuando se llevan esa mercancía, inmediatamente es sustituida por otra mercancía. Ese círculo de la mercancía, dinero, mercancía, es siempre un círculo cerrado. Mercancía, dinero, mercancía. Fórmula simple de las mercancías. Esta mercancía que inicia con mercancía y termina con mercancía, pues va a ser del mismo valor con la que inició. Ejemplo, esta camisa, mercancía, su vendedor le coloca el precio de 100. Dice, quiere vender esta mercancía. Y la venta, pues es complicada, no todo se vende. Ustedes saben que está en una vitrina 10 mercancías, pero no todas se van a vender. Entonces la mercancía dice que termina en el círculo igual con el valor de la mercancía con la que ésta inició. Se dice que es circulación simple de las mercancías. Este vendedor, dice, vende la camisa por 100 quetzales. Ya este poseedor tiene 100 quetzales. Pero este poseedor, teniendo dinero, puede comprar cualquier mercancía. Utiliza estos mismos 100 quetzales y compra otra mercancía. La mercancía con la que termina este círculo es igual al valor que con la mercancía que inició. ¿Cuál era el valor de esta mercancía? A 100. ¿Cuál es el valor de esta mercancía con la que finalizó? 100. La mercancía con la que termina este círculo es el mismo valor que con la mercancía que inició. Este vendedor la vende en 100, este poseedor de 100 compra otra mercancía del mismo valor de 100. Confrontemos las dos fórmulas. Dinero, mercancía, dinero. Estamos confrontando una primera, mercancía, dinero, mercancía, y sabemos que la mercancía A tenía el mismo valor que la mercancía B. Pero dice que ahora la segunda fórmula es diferente. La segunda fórmula inicia con dinero, mas no inicia con mercancía, y dice dinero, mercancía, dinero. Su finalidad entonces ya no es el consumo, porque no termina en mercancía. Ahora su finalidad, dice, es el dinero. ¿En qué termina? En dinero. O sea, ya no es consumo, ya no es mercancía. Nos hallamos en un movimiento muy extraño de las mercancías, porque ya no es el consumo, sino es el dinero. Esta segunda fórmula, que inicia con dinero, es la que se pone en circulación. Es un dinero que va circulando, que tiene un movimiento, pero que al final regresa a las manos del poseedor como más dinero. Veámoslo de esta manera. Se compra un par de zapatos, se compra una camisa, se compra una motocicleta. Le entregan, si es circulación simple de las mercancías, la mercancía como tal. Pero ese poseedor que ya tiene la mercancía, ¿qué entregó? ¿Saben ustedes qué entregó? Para tener esa mercancía, motocicleta, ¿qué entregó? Dinero.
Dinero, Lick. Muy bien, dinero, dinero. Ese dinero no le pertenece. Entrega ese dinero. Ese es un movimiento, dice, es el inicio. Entrega dinero. ¿Qué pasa con esta fórmula? Dice, el dinero con el que se inició para vender esa motocicleta, el poseedor puso primero en circulación una cantidad de dinero para elaborar esa motocicleta. Esa motocicleta al final pues se vende y regresa al propietario no con el dinero que le dio al inicio, sino va a regresar como más dinero. Regresa a su dueño como más dinero. Eso quiere decir que no es círculo cerrado. El círculo cerrado en la circulación simple siempre tiene el mismo valor. Inició con 100 quetzales. Ese comprador, porque vendió una mercancía con 100 quetzales. Este poseedor vuelve a comprar otra mercancía con el mismo valor de 100 quetzales. Esto no pasa de la misma manera con esta fórmula, dinero, mercancía, dinero. El dinero que se pone en circulación al inicio no se gasta, dice. Representa solo un anticipo. Al final, regresa a su dueño como más dinero. No se cerró, no es el mismo valor como en la circulación simple. Vamos a entender nuevamente este proceso y póngame mucha atención. Dice que tiene dinero, anticipo, es el anticipo. El anticipo siempre va a ser menor. De 50 quetzales utilizó directamente para realizar esta mercancía. Esta mercancía, joya, reloj, etcétera. Necesitó solo 50 quetzales. Ahora este poseedor dice, no la voy a vender en 50, la voy a vender en 100. Retorna a las manos del poseedor, no como 50 quetzales, sino como 100. Es un movimiento que se da en la circulación. Dinero, mercancía, dinero. Pero dice que este es ilimitado. Aquí pudo haber sido 150, aquí pudo haber sido más de 150. Siempre va a ser más que con el que inició. Dinero, mercancía, dinero. Regresa a su dueño no como anticipo, no como estos 50 quetzales, sino como más dinero. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Si tenía 50 quetzales, que fue lo que gastó para realizar esa mercancía, y al final no la vende como 50. Entonces, ¿qué pasó? Retorna a las manos del propietario como más dinero. Y dice, esto es ilimitado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es la fuerza motriz de ese movimiento para que al final sea más dinero? Dinero, mercancía, dinero. La suma de dinero con la que termina es mayor que con la que inició. 50 quetzales es menos y al final la vende como 100. Termina como más dinero que con los 50 que inició. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza motriz? ¿Cuál es el incremento de esa suma de dinero? ¿Cuál es el motor propulsor de ese tipo de circulación? Podríamos hacernos varias preguntas. ¿Será que el que compra para vender, compró porque va a vender más caro? Que compré una mercancía de 75 quetzales. No la voy a vender a 75. La voy a vender a 150. Compró para vender más caro. ¿Podría decirse que eso es capital? Pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿Comprar barato y vender caro podría ser el capital? ¿Podríamos tener capital? No, Lick. ¿No?
¿Qué dicen los demás? Comprar barato y vender caro. Comprar barato y vender caro. ¿Será que eso es capital? Sí. Sí, ¿Sí? porque se tiene ganancia, liga es más, se mira como una inversión, ¿no? Ajá. Se mira como una inversión. Voy con otra pregunta y ustedes me indican. Resulta que uno de ustedes el día de hoy está cumpliendo años. Y la familia, como no se pueden reunir, y es día lunes, dice, te vamos a mandar dinero a tu cuenta de banco. Entonces, le hacen transferencias. Tenía 100 quetzales y ahora tiene 1,200. Todos le dieron 100 quetzales y al final tiene 1,200. Ay, entonces ya tiene capital. ¿Podría ser eso capital? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. No, Ahí tengo un no. ¿Qué dicen los demás? Tienen ahí el chat para contestar. ¿Sí? Voy con otra pregunta. Bueno, al salir de casa muy temprano, pues resulta que en la esquina, cerca de casa, encontré 200 quetzales. No tenía nada, ahora tengo 200 quetzales. Ya tengo capital. ¿Podría ser eso también capital? ¿Qué dicen ustedes? Chile. sí, licenciada. Licenciada. Bien, Sí, muy licenciada. bien. Vamos con la última pregunta. Resulta que siempre hay alguien que le gusta lo ajeno. Bueno, le quita lo que lleva. No tenía nada y resulta que al quitarle a la otra persona lo que lleva, el otro se llevó el capital, se llevó dinero, lo que el otro tenía. ¿Podríamos decir que eso también es capital? Porque no tenía nada y al final se lleva todo lo de la otra persona. ¿Podría ser capital? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Muy bien. Póngame mucha atención. Vamos a ver qué eso es capital. El movimiento dinero, mercancía, dinero. Estamos hablando de el movimiento donde al final termina como dinero, ¿sí? O sea, es ilimitado, no es consumo, es ilimitado porque termina como más dinero. Ojo, espero que esté anotando. Aquí se está desarrollando un movimiento. Tengo 100 quetzales como poseedor, como propietario y compro un quintal de papas. Ah, bueno, como comprador, pues ya tengo el quintal de papas. Pero no las voy a vender. Resulta que las quiero vender, pero no las voy a vender a 100 quetzales, como las compré. Las voy a vender a 150. 100 más 50. Al final, la suma de dinero es mayor que con la que inicié. Y entonces son los ejemplos que he ido trabajando con ustedes. ¿Será eso capital? Ustedes me dicen, todos me dijeron con los ejemplos, sí. Dos escuché y no. Pero todos me dijeron, sí. Entonces coloquemos este ejemplo. Pónganme mucha atención. Si se compró papas, ese quintal de papas, por 100 quetzales, lo hacen con la intención de venderlas. Dice, probablemente más caro. Quizás 150, es decir, 100 más otros 50 quetzales y las está vendiendo más caras. Al final obtiene más dinero que con el que inició. Veamos ahora si esto realmente es capital. En términos generales, una suma de dinero
originaria, 100 quetzales, más un aumento adicional, este poseedor las vende en 100, más un aumento adicional, dice, unos 50 quetzales más, podemos establecer que ese aumento adicional se pudo haber dado de esta manera. Dinero, mercancía, dinero, más un aumento adicional. Ojo, ¿de dónde viene ese aumento adicional? ¿Cómo lo hizo? ¿Podría ser que compró barato y vendió caro? ¿Pudo haber sido que incrementó su capital o el dinero porque lo obtuvo directamente de otra forma para que pues fuera más dinero? Dice Marx, este aumento adicional está de este valor adicional, Marx lo denomina plusvalía. Dice, todo aumento, al final, como más dinero, tiene relación con la plusvalía. Ese aumento adicional se llama plusvalía. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Veamos. La plusvalía es una característica determinante del movimiento dinero, mercancía, dinero, más lo adicional. Dice el valor que se mueve en circulación, que se adquiere por medio de la plusvalía, por un nuevo carácter, y lo convierte, dice, en capital. Primero, ¿qué es la plusvalía? Para que yo entienda cómo lo incrementó. Dice que solo si tiene plusvalía, solo en ese movimiento, puede ser comprendido el capital. Solo en ese movimiento, dice, puede comprenderse el capital. Porque el capital es el valor que engendra la plusvalía. O sea, del capital, ahí en el capital nace, se engendra la plusvalía, y eso hace que incremente el valor. ¿Qué es la plusvalía? ¿A qué se refiere con la plusvalía? Bueno, vamos a considerar. Algunos economistas dicen, bueno, el capital podríamos considerarlo como una herramienta, podemos considerarlo como un trabajo acumulado. Otros economistas consideran el capital como todo aquello que favorece directamente a la relación y ejecución del trabajo. Marx dice, el capital es el valor que engendra la plusvalía. Dinero, mercancía, dinero, y aquí hay un movimiento especial, es el más de, hay algo especial. ¿Cómo hace para incrementar? Aquí está lo adicional, y dice que eso adicional se llama plusvalía. Pero ahora, ¿qué es la plusvalía que hace que incremente de valor? Vamos a entender, entonces, ¿por qué se va a formar y de dónde viene la plusvalía? El dinero es la única forma de empezar cualquier movimiento, cualquier capital, cualquier nuevo proceso capitalista se inicia siempre con dinero. El dinero que nosotros ya vimos, bueno, aquí tiene 100 quetzales, quiero convertirlo en capital, dinero, compro las mercancías y luego tiene que regresar como más dinero, siempre y cuando tenga ese valor adicional, dice Marx, que se llama plusvalía. Lo coloco en rojo. Y vuelvo a decir, póngame atención, deje de estar haciendo lo que está haciendo y póngame mucha atención y anótelo. Seguro se les van a preguntar. Ni todo dinero, ni toda mercancía son capital. Ni todo dinero, ni toda mercancía son capital. Si no pasa por ese movimiento especial. Ay, entonces, el dinero que yo me encontré en la esquina de mi casa, ¿será que es capital? El dinero que aquella persona le quitó a otra porque le gusta lo ajeno, ay, ¿será que eso es capital?
Lo que me regalaron como dinero y que está en mi cuenta bancaria, porque fue mi cumpleaños y su familia le regaló dinero y lo ingresó a esa cuenta bancaria, entonces allá es capital. Marx nos está diciendo, ni todo dinero, ni toda mercancía son capital. Si no pasa por un movimiento especial, entonces ya nos deja en duda. Ya nos está diciendo que no todo el dinero ni toda mercancía van a ser capital. El dinero que se gasta para comprar un objeto de consumo no actúa como capital. El dinero que me sirve, mire, quiero un par de zapatos. Ah, bueno, llevo ese dinero directamente porque voy a comprar ese par de zapatos. Para mí no es capital, no actúa como capital. Para mí, yo lo estoy entregando. No actúa como capital. Tampoco es capital aquella forma de transacción de la mercancía que yo produzco y que yo vendo. Ejemplo, el agricultor en el campo tiene 2 cuerdas de tierra, produce tomate, produce frijol, él mismo la produce y él mismo la vende. Dice, eso no es capital, dice Marx. Ah, porque me dijo aquí donde yo le coloqué en rojo, ni todo dinero, dice, ni toda mercancía son capital. Eso quiere decir que lo que produce el agricultor y lo que vende el agricultor tampoco es capital. Lo que él produce y él vende no es capital. Si yo tengo mi puesto, una tienda, una barrotería, yo mismo produzco, yo mismo vendo, eso no es capital. El sastre que confecciona pantalones, que él mismo realiza y él mismo vende, tampoco es capital. Ni todo dinero, ni toda mercancía son capital si no pasa por un movimiento especial. Entonces, ¿de dónde viene la plusvalía? ¿Cuál es el origen de la plusvalía? Volvamos a la fórmula de Marx. Dinero, mercancía, dinero, más lo adicional, dice, más un valor adicional. La plusvalía, dice. Sabemos que es plusvalía, pero ¿de dónde viene? ¿Dónde está la plusvalía? ¿Qué es la plusvalía? La fórmula que nos da Marx nos indica que existe una compra y que existe una venta. Pero esto es muy sencillo, dice. Aquí hablamos de el curso del dinero. ¿Recuerdan la compra y la venta? ¿Qué es lo más fácil? ¿Vender o comprar? Díganme ustedes, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? ¿Comprar o vender? Comprar. Comprar. Muy bien. Recordemos lo que hablamos. Si tenemos dinero, podemos comprar. Aquí no ofrece ninguna dificultad porque hay dinero. Entonces podemos comprar. ¿Qué pasa cuando está la mercancía? Lo más complicado es vender esa mercancía porque no todas las mercancías se venden. Entonces, lo más complicado es la venta, dice. Aquí hay una fórmula que nos indica que existe la compra y que existe una venta. Es decir, algunos, dice Marx, piensa que nace la circulación de las mercancías. Y veamos el sistema capitalista y dice, nace de la circulación de las mercancías esa plusvalía. Así lo ve el capitalismo. Así lo ven los burgueses. Y los burgueses dicen, como se vendió esa mercancía, retorna a las manos del sistema capitalista como más dinero. Ahí está la plusvalía. Es la mercancía quien lleva ese valor agregado y
al venderlo retorna a las manos del capitalista como más dinero. Ahí está. Marx dice, no, allí no está. La afirmación del trueque, de aquel que vende y aquel que compra, pues realmente solo es un trueque de mercancías. Y lo que está estableciendo es la diferencia de valores de uso. Al mismo tiempo, el valor de cambio. ¿Qué necesito? Un jarrón. ¿Qué necesito? Un jarrón. ¿Qué necesito? Bueno, un cervatillo. Está dando valor de uso, sí, pero también el equivalente al valor de cambio. ¿No debería hacer ese trueque? La plusvalía se presenta como más dinero, no como el trueque de mercancías. Pero al mismo tiempo dice, hay una equivalencia de sus valores de cambio. Podemos empezar a intentar explicar la plusvalía. Algunos propietarios de mercancía logran comprarla a un precio inferior. Dice, este quintal de papa le costaron 100, pero al final, este comprador, este poseedor de esta mercancía, dice, la vendo por 200 quetzales. Compré barato y vendí caro. Lo compré a 100 quetzales, compré ese quintal de papas a 100, pero yo lo vendo a 200 quetzales. O ya tengo plusvalía. No, porque ni todo dinero, ni toda mercancía son capital. Van a ser plusvalía, van a generarlo. De modo que el incremento del valor que posee un comerciante, una persona, hay un aumento de valor. Y en otros hay una disminución, pero no significa que yo tenga capital, sino pasa por un movimiento especial. Tan fácil sería como aquel que le gusta lo ajeno, quitarle y ya tiene entonces capital. Le quitó lo que tenía este poseedor de mercancías y ahora este poseedor que no tenía nada, ya tiene. Entonces es capital. Marx dice, no, ni todo dinero, ni toda mercancía van a ser capital, sino pasa por un movimiento especial. Fíjense que antes, directamente cuando circulaban las mercancías, habían varios tipos de capitales. Por ejemplo, el capital comercial, comprar barato y vender caro, eso hasta el día de hoy existe. Alguien compró barato y se lo vende más caro, ese es capital comercial. Ojo, anote. Y eso se sigue dando hasta el día de hoy, pero eso existió, hace muchísimos años. Y hasta el día de hoy sigue existiendo ese tipo de capital comercial. Compro barato, vendo caro. Pero no tenía ningún movimiento especial. Solo se llama capital comercial. Comprar barato y vender caro. ¿Es un capital? Sí, pero es comercial. No lleva un movimiento especial llamado plusvalía. Otro capital, usurario. Genera intereses, como las instituciones bancarias. Al final tiene más dinero. Pero tampoco tiene ese movimiento especial. El capital usurario de intereses era una contradicción de la concepción moral. Bueno, era prestamista, prestaba dinero y generaba intereses, era una concepción moral. Pero no tiene ese movimiento especial llamado plusvalía. Capital ni comercial ni usurario. Veamos el capital industrial. El capital industrial, aparte del comercial y el usurario, pues estos son prehistóricos, o sea, han surgido desde hace muchos años y sigue hasta el día de hoy. Pero aquí existe un capital diferente, que no es ni el comercial ni el usurario. Inicia la venta de la fuerza de trabajo. Vender la fuerza de trabajo como mercancía.
acumular el capital y estamos encontrando entonces cuál es ese movimiento especial que hace que se convierta en capital siempre y cuando tenga la plusvalía. Y antes de que termine la clase les voy a decir qué es la plusvalía. La explotación de esa mercancía, fuerza de trabajo. En el capital comercial no existió la venta de la fuerza de trabajo. En el capital usurario no existió la venta de la fuerza de trabajo. En el capital industrial, ojo, es el que nosotros estamos viendo, es la esfera de la producción, donde nosotros nos enfocamos directamente. Allí está la fuerza de trabajo. Y si se vende la fuerza de trabajo, ya estamos hablando de un elemento especial. Fuerza de trabajo como mercancía. Y la plusvalía no es más que la explotación de esa mercancía, fuerza de trabajo. Hay plusvalía que vamos a ir conociendo más adelante, plusvalía extraordinaria, plusvalía relativa, plusvalía absoluta. 3 tipos de capital: capital comercial, capital usurario. Ustedes me dijeron, sí, es capital, sí, pero ¿es capital comercial o es capital usurario? El que nosotros vamos a entrar de lleno para el día miércoles se llama capital industrial, y allí sí está directamente la venta de la fuerza de trabajo, donde se encuentra ese elemento indispensable que Marx lo denomina como una D, plusvalía, ese movimiento especial. ¿Quién lo hace? La fuerza de trabajo a través de la explotación para que al final sea más dinero al sistema capitalista. Y regrese, retorne a las manos del sistema capitalista, no como anticipo, no como ese dinero menor, sino como más dinero. ¿Por qué? Por el movimiento llamado mercancía, fuerza de trabajo, que no es más que la plusvalía, la explotación del obrero. Espero haber aclarado. Vamos a continuar el día miércoles directamente con el capital industrial y específicamente con la plusvalía.